Estamos aquí en este auditorio y en este ejercicio académico que se ha venido constituyendo ya como se ha venido consolidando como un espacio que mancomunadamente la Universidad Nacional y la Escuela Superior de Administración Pública a través y con la red IMPADE hemos venido desarrollando en los últimos 4 años. Esta noche el conversatorio va a girar alrededor del crimen organizado como insurgencia no política. Para conversar sobre este tema tenemos 2 invitados. Tenemos al doctor Carlos Murillo, doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Escuela de Ciencias Políticas y Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, con la tesis Decisiones de Política Exterior en Países Pequeños en Contextos Hegemónicos, magíster en Relaciones Internacionales con énfasis en Negocios Internacionales de la Universidad Nacional, licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Internacional de la Universidad Nacional, de Costa Rica, ¿no? De Costa Rica. Experiencia profesional, es miembro del grupo de trabajo de Claxo, de un equipo interdisciplinario de 13 investigadores latinoamericanos para investigar sobre estigmatizados, violentados y encarcelados sobre la situación de los migrantes en el continente. Director, doctorado en Gobierno y Políticas Públicas, Universidad de Costa Rica, profesor del doctorado de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Costa Rica, profesor de la Maestría Centroamericana en Sociología, Universidad de Costa Rica, entre otros. También les presentamos al mayor Mauricio Arley Herrera Luengas, de la Policía Nacional de Colombia. Como formación es egresado de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander como administrador policial, profesional en investigación criminal de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, egresado de la Universidad Militar La Nueva Granada como administrador de empresas. Además cuenta con formación amplia en seguridad pública y ciudadana y gerencia del talento humano desde el ámbito gerencial. Es oficial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, órgano rector en materia de policía judicial de la Policía Nacional de Colombia. En la actualidad se desempeña como responsable del seguimiento y evaluación de la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado que desarrolla la Policía Nacional de Colombia en el país para combatir las diferentes manifestaciones delictivas asociadas al crimen organizado. Tenemos 2 invitados de lujo para el tema. Entonces, la idea es que desarrollemos este conversatorio con la mecánica que ya tenemos inscrita en este espacio, y ellos tendrán un primer momento donde tendrán entre 15 y 20 minutos para exponer unas tesis centrales. Vendrá un segundo momento y es donde ellos se pueden hacer preguntas, y viene un tercer momento que es cuando el público puede participar. Cualquiera de ustedes, ¿sí?, que tenga preguntas, cosas por aportar, el espacio está abierto. Entonces tenemos otro micrófono para quien de ustedes quiera aportar, tiene el espacio abierto también para aportar sobre la discusión que se dé. Como ya lo dije, pues la ESAP y la Universidad Nacional se complacen tenerlos acá en este espacio, y creo que damos inicio al conversatorio. El profesor Carlos iniciará entonces con su exposición. Gracias. Agradezco la invitación de la Universidad Nacional y de la ESAP. Es la segunda oportunidad que estoy en la ESAP. En noviembre pasado había estado por acá en un congreso con una temática también relacionada con políticas públicas. Centroamérica históricamente ha constituido un laboratorio social con características muy particulares que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, porque en un espacio de poco más de 500.000 kilómetros cuadrados
hay 7 países, hay miles de kilómetros de fronteras terrestres, con 43 millones de habitantes y con visiones de esos 43 millones de habitantes muy diferentes. Tanto que la forma de describir a Centroamérica es unidad en la diversidad. Y la otra dinámica permanente del siglo XIX en Centroamérica es la integración y la ruptura de forma permanente, ¿no? Es un poco lo que estamos viviendo hoy, pero además en términos sociológicos, lo que existe, por ejemplo, en Guatemala, son 23 comunidades étnicas que constituyen la mayoría de la población guatemalteca, pero que nunca han estado en el ejercicio del poder. En claro contraste con Costa Rica y Panamá, en donde la población indígena no llega al 5% en esos dos países. Hay otra característica que permite entender lo que está viviendo Centroamérica hoy, que fue el fin del conflicto armado de las décadas de 1960, 1970 y 1980. Este año se celebra el 30 aniversario de los acuerdos de paz de Esquipulas, acuerdos regionales que marcaron el inicio de los procesos de negociación a lo interno de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que tuvieron guerras civiles prácticamente durante 3 décadas. Honduras tuvo un conflicto armado, pero de baja intensidad, que en realidad nunca llegó a la mesa de negociación. Costa Rica y Panamá no tuvieron conflictos armados, pero luego de los acuerdos de paz en 1990 o alrededor de 1990, lo que ocurre es un periodo de transición hacia lo que Esquipulas denominó paz, desarrollo y democracia, que eran los 3 pilares básicos. Entonces, así como uno, cuando sale de una enfermedad, hay un periodo de transición en la que el cuerpo muestra un nivel de debilidad significativo en la medida en que comienza a recuperarse. Y es muy probable que durante ese periodo de recuperación uno pueda adquirir otra enfermedad. Es precisamente lo que ocurre en Centroamérica. O sea, cuando acaban los conflictos armados, comienza un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad regional y doméstica en cada uno de los 7 países centroamericanos, pero de inmediato aparece el fenómeno del crimen organizado, sobre todo con 2 expresiones que no supieron ser enfrentadas en su momento por los gobiernos en ese proceso de transición, que fue el auge de los carteles del narcotráfico, tanto colombianos como mexicanos, y de las maras en El Salvador. Un fenómeno muy particular que no existe en otro país centroamericano. O sea, las maras son un fenómeno estrictamente salvadoreño, que es el resultado de la deportación de miles de pandilleros desde los Estados Unidos que llegan a un país en proceso de posconflicto y se encuentran con guerrilleros desmovilizados que no habían logrado reinsertarse en la sociedad, sino que estaban en una especie de limbo en que no sabían qué hacer. Y se unen las pandillas con guerrilleros desmovilizados y se constituye un fenómeno híbrido que se denomina maras. Porque en el fondo las maras no son simplemente un fenómeno de pandilla criminal, sino que constituyen el referente de construcción de las identidades de sus miembros. Y por otra parte, operan los carteles del crimen organizado y se suman
las mafias, tanto centroamericanas como extranjeras, que ya tenían presencia en Centroamérica. Entonces, la premisa de lo que yo he estado investigando en los últimos años es que en realidad esos grupos del crimen organizado que se insertan en la Centroamérica de posconflicto constituyen una especie de insurgencia en la que no pretenden ejercer el poder político, no está dentro de sus intereses eso, pero sí aprovechar los espacios anómicos que ha generado ese proceso de transición hacia el posconflicto para beneficio particular. Uno tiene que ver esos procesos a lo largo de un eje y no como islas en un archipiélago, en el sentido de que en un extremo tenemos a la insurgencia que conocimos en la segunda mitad del siglo XX, en el auge, aunque no es un fenómeno exclusivo del siglo pasado, sino que ya en siglos anteriores encontrábamos movimientos insurgentes cuyo propósito es transformar el Estado, de ser necesario a través de la vía armada y violenta. Tenemos el fenómeno de la protoinsurgencia, que estaría a mitad de un eje, en el sentido de que son pequeñas organizaciones político-militares que entran en interacción con el aparato estatal, sobre todo con las fuerzas armadas y fuerzas policiales, pero que utilizan una relación asimétrica en busca de transformar en el mediano y largo plazo el aparato estatal y la sociedad. Si nos desplazamos un poco más en ese eje, lo que vamos a encontrar es una serie de grupos que no quieren transformar la sociedad, como la insurgencia, sino aprovechar las debilidades del aparato estatal, de la sociedad, de los cuerpos de seguridad, para obtener su propósito, que es el lucro. Ahí, cuando se consolida la tesis del crimen organizado como insurgencia no política, cuando uno escucha al líder de los Caballeros Templarios en México diciendo en una entrevista para televisión que en realidad están cumpliendo una función social clave que el gobierno mexicano incumple, que es la de ofrecer trabajo a la gente joven. Y él les provee armas mientras estén al servicio de los Caballeros Templarios para proteger el negocio de este cartel, que no es solo narcotráfico. Entonces le dicen, bueno, pero lo que usted tiene en realidad es un grupo armado al que le paga, sí, porque el gobierno no les ofrece trabajo. Si el gobierno les garantiza trabajo, inmediatamente yo les dejo de pagar, les retiro las armas y que se integren a la fuerza laboral regular. ¿Okay? Es un poco lo que uno encuentra en Centroamérica, en algunas organizaciones del crimen, que tratan de copar algunos ámbitos, espacios que el gobierno ha dejado para satisfacer una necesidad de mucha gente joven que tiene la aspiración a enriquecerse de la noche a la mañana mediante actividades ilícitas. Pero repito, no para ejercer el poder político, pero sí para influenciar el poder político a través de alianzas con los partidos políticos o con las agrupaciones políticas. Por ejemplo, en el caso de Honduras, alianzas con oficiales del alto mando de las Fuerzas Armadas hondureñas, muchos de los cuales hoy están en prisión,
al igual que algunos expresidentes hondureños, siendo juzgados. Está el caso del expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina, que tuvo que renunciar por la presión de la sociedad, por sus vínculos, no solo en términos de corrupción, sino por sus vínculos con organizaciones del crimen organizado. En ese laboratorio que constituye Centroamérica, lo que encontramos es una dinámica diferente en cada uno de los estados, llegando a convertirse Guatemala, Honduras y El Salvador en países con índices de violencia entre los más altos del mundo. En este momento, Guatemala es el país número 1 en el índice de violencia criminal. Son estados desestructurados. En el caso de Guatemala, las Fuerzas Armadas y el gobierno no tienen presencia en el 40% del territorio. No hay presencia militar, no hay control, y ese 40% del territorio guatemalteco está o en manos de los Zetas, que ya no es solo un grupo mexicano, es un grupo que va desde el norte de México hasta Honduras, y de algunos grupos guatemaltecos como la familia Lorenzana, que tiene prácticamente un departamento completo bajo su control. Y no solo se dedican al narcotráfico, sino a una de las actividades más rentables en este momento en Centroamérica, que es el tráfico de migrantes y la trata de personas. Dentro de la trata de personas entra la parte de la trata de blancas, el tráfico de órganos. Dentro del tráfico de migrantes está el caso de los menores no acompañados que van hacia los Estados Unidos, pero también tienen actividades en minería ilegal, en tráfico de bienes legales, por ejemplo cigarrillos, licores. O sea, se han convertido en la práctica en corporaciones que influyen en la dinámica centroamericana. En el caso de Nicaragua, Nicaragua es un caso particular que hay que contextualizarlo históricamente en Centroamérica, y queda lo que se conoce como el G2, o sea, Costa Rica y Panamá, en donde hay presencia de carteles, sobre todo mexicanos, pero también de carteles nacionales, en los cuales tienen vínculos con líderes políticos. No han logrado penetrar de lleno el sistema político, pero sí hay vinculaciones importantes. Entonces, la idea del crimen organizado como insurgencia no política es para entender que, si bien son organizaciones que se diferencian de la delincuencia común organizada, que sería el fenómeno de que algunos de acá nos pongamos de acuerdo para esporádicamente realizar algún acto ilícito, la intención del crimen organizado es, primero, obtener ganancias en diferentes ámbitos de negocios, operar como una corporación, con una jerarquía, con un esquema de negocios similar al de muchas empresas que operan en todo Centroamérica. Segundo, con una visión de mediano y largo plazo, con una división del trabajo dentro de esa corporación, de quién maneja cada una de las diferentes actividades. Utilizan armamento, mucho de ese armamento quedó en cada uno de los países centroamericanos del periodo de conflictos armados, y sobre todo se benefician de esa debilidad institucional y normativa que caracteriza a todos los países centroamericanos y que está incidiendo de manera significativa
en la democracia y en la ciudadanía, convirtiéndose en referentes. O sea, en El Salvador, con eso termino, en El Salvador un marero es muchas veces un referente en la construcción de identidad de la gente joven, o están las narconovelas, los narcocorridos, en donde el narcotraficante es no solo el protagonista del narcocorrido y la narconovela, sino la figura que muchos aspirarían llegar a tener para disfrutar de mansiones, de autos de lujo, de joyas, de mujeres, porque en ese sentido la mujer ocupa en la estructura del crimen organizado un plano secundario, más de complemento de la acción y no de protagonista. Gracias, profesor. Bueno, buenas noches. Primero, agradecerles a la Escuela Superior de Administración Pública por esta invitación de querer compartir con ustedes todo el tema de la experiencia, tanto en el ámbito, llamémoslo, teórico, práctico, de lo que hoy en día desarrolla el Estado colombiano en esa lucha contra las diferentes manifestaciones del crimen organizado. De igual forma, complacido con el doctor Carlos Murillo, pues compartir esta experiencia de cómo hoy en día se desarrolla el crimen organizado pues a nivel Centroamérica. A nivel Colombia, lo que hemos logrado detectar o como hemos observado el tema de las manifestaciones de crimen organizado, pues data a años anteriores. ¿Cómo ha sido esa evolución del fenómeno del crimen organizado en nuestro país? Data de los años 50, 60 con esa lucha bipartidista que sufrió nuestro Estado. De igual forma el surgimiento por esos años 60, 70, el tema del nacimiento de las guerrillas, 60, 70, 90, ese periodo de tiempo, pues todo el tema de consolidación de algunos territorios por parte de algunos grupos subversivos, propiamente pues integrados por campesinos de esas regiones, con ese fin netamente pues estatal de llegar a las armas o llegar al poder por las armas, perdón. Ya en los años 90 vemos que nació todo el tema de surgimiento de los carteles del narcotráfico en Colombia, especialmente pues asentados parte de departamento del Valle, parte de Antioquia, y vemos también por esa época del periodo cómo surgió el tema de las autodefensas campesinas de Colombia, o también autodenominadas el tema del paramilitarismo de Colombia por el lapso de los años 90, llamémoslo así, como una respuesta, llamémoslo así, del sector privado a esos fenómenos que estaban creciendo en el país, tanto extorsión, tanto el crecimiento pues de algunas guerrillas, especialmente FARC, ELN, que están amedretando y generando pues algunos temas de derechos humanos o lesa humanidad en algunos territorios. En ese lapso de los 90 a los 2006, fortalecimiento de estas estructuras criminales, tanto pues en el aspecto subversivo como en el aspecto de las autodefensas, y vemos que el 2006 para nosotros internamente en el conocimiento del fenómeno pues marcó un hito o un declive en el aspecto de cómo empezar a contrarrestar esas manifestaciones. Digamos, el 2006 para nosotros, para el Estado colombiano, pues fue el proceso en donde se marcó el tema de la desmovilización de las autodefensas, pero nació un nuevo fenómeno para el país. Aproximadamente 6.000, 7.000 integrantes de estas autodefensas pues se acogieron a la llamada Ley de Justicia y Paz, y a raíz de ese momento de 2006 pues nacieron un fenómeno que se denominó por parte del Estado colombiano para poder combatir el fenómeno de las bandas criminales. El tema de fenómeno de bandas criminales, a diferencia de los actores antes mencionados, era que netamente pues su economía criminal se basaba en el narcotráfico, casi un 70-80% se basaba en el narcotráfico. No estoy diciendo que el tema de las autodefensas o el tema de las FARC no se dedicaban, pero tenían un fin netamente diferente. El tema de las bandas criminales en Colombia pues
marcó ese hito, un declive criminal o el cambio de esa modalidad criminal en el país. Vemos que estas bandas criminales, hicimos un conteo aproximado a nivel del país, que las identificamos a lo largo y ancho de nuestro territorio colombiano, aproximadamente 33 bandas criminales. A raíz de los años, hasta el 2013, 2014, llamémoslo así, pues a raíz de los golpes estructurales o la lucha frontal del Estado frente a estas bandas criminales, pues marcó que ellas se atomizaran en ciertos lugares. Hoy en día, para nosotros poder atacar el fenómeno, cambiándolo o trayendo el concepto, acuñando el concepto del tema de la Convención de Palermo, delincuencia organizada, ¿qué hicimos? Pues le dimos un giro a la estrategia. En el año 2014-2015 ya empezamos pues a manejar el concepto de crimen organizado, pues basado en los conceptos que nos arroja ese marco o ese bloque de constitucionalidad que tiene el mundo, y lo arrojamos o lo trajimos pues a nuestra ley colombiana. ¿Cuál es la diferencia o por qué decidimos adoptar el tema de crimen organizado o por qué hoy en día tratamos de atomizar ese tema de las bandas criminales? Hoy en día el crimen organizado pues no solamente se surte de una economía criminal, sino se surten de diferentes economías criminales, no solamente el narcotráfico, sino vemos que en Colombia el tema de la minería criminal es un fenómeno que está en aumento, el tema de la extorsión, todo el tema de microtráfico en las ciudades. Entonces vemos que estas estructuras que hoy en día, de 2014 a hoy en día, hemos detectado que estas estructuras pues cumplen esas características. ¿Qué hicimos como Estado colombiano para poder combatirlas y para poder focalizar el problema? Hicimos una especie de categorización. Esa categorización se divide en 3 grupos, llamémoslo así. Lo que hicimos fue hacer un estudio a nivel nacional y mirar esas estructuras con un alcance nacional, un alcance regional y un alcance local que estaban afectando tanto la seguridad pública como ciudadana. ¿Qué hicimos? Ese estudio nos arrojó que esa estructura, para poder atacar desde el ámbito de la fuerza, digamos, desde el ámbito policial y también desde la parte de acompañamiento del Estado, la parte social, pues decidimos hacer esa categorización A, B y C. Desde el ámbito de que las de A son esas estructuras que tienen un alcance nacional, transnacional, donde tienen un componente fuerte de hombre, llamémoslo así, donde utilizan un armamento que de pronto amerita un tratamiento especial, un armamento de largo alcance, utilizan en algunos casos, detectamos también la utilización de explosivos, de campos minados, y vimos que al categorizarlas en tipo A o llamarlas como grupos armados organizados, nos permitía tener esa articulación con las fuerzas militares. Para mí no es un secreto pues que a nivel mundial el tema de las fuerzas militares son utilizadas pues para la defensa de la soberanía. Nosotros al ver esa capacidad que tienen nuestras fuerzas militares en tanto de medios, tanto tecnología, tanto en inteligencia, decidimos vincularlas al tema de combatir esas estructuras con esas características especiales, bajo el acompañamiento y coordinación de la Policía Nacional, por el término pues del DIH o derechos humanos que ellos pueden llegar de pronto a someterse por su carácter de fuerza netamente letal, llamémoslo así. ¿Qué hicimos? Pues esas estructuras de tipo A, darles un tratamiento especial coordinado con fuerzas militares, características como les comentaba, armamento de largo alcance. En algunos casos hemos detectado en nuestros procedimientos que tienen uniformes semejantes a los que utiliza hoy en día la fuerza pública. De igual forma hemos detectado zonas campamentarias similares a los que utilizaba antiguamente las FARC o el ELN, y esas características nos permitía pues un tratamiento especial de fuerza, llamémoslo así. De igual forma estas estructuras principalmente se ubican en esos sectores rurales de difícil acceso, y lo que hacen es ubicarse en esos lugares donde pueden concentrar o tener un control criminal, tanto el narcotráfico, tanto esas rutas para el tráfico de armas, para el tema del manejo, el control de laboratorios, y eso es donde hoy en día se ubican esas tipo A, grupos armados organizados. Las tenemos detectadas principalmente en 3 partes del país: Urabá, Norte Santander y Llanos Orientales, donde vemos que son sectores donde netamente pues pueden principalmente exportar su droga hacia destinos internacionales.
Alianzas criminales con estructuras a nivel internacional, hemos detectado principalmente con carteles mexicanos, donde hay esas alianzas internacionales principalmente para el tráfico de drogas. De igual forma, pues ellos también necesariamente al ver que el Estado los ataca bajo los conceptos de afectar mando y control, afectar estructuras, afectar todo el componente financiero a través de extinción y lavado de activos, ellos quisieron pues empezar a manejar otras economías criminales subyacentes, el tema de minería criminal, el tema del tráfico de migrantes de igual forma, todo el tema de utilización de menores para sus actividades delictivas, todo el tema de la extorsión y otras economías que de pronto complementan todo su acción o su componente financiero que tienen estas estructuras. De tipo B, de igual forma, identificamos unas estructuras de alcance regional, donde nos permite tener una acción focalizada netamente del aspecto policivo, llamémoslo así, netamente de acción policía, tanto del aspecto de reacción, digamos, de captura, del procedimiento de policía en la calle, como el aspecto preventivo en coordinación con el Estado colombiano. Esas estructuras que nosotros llamamos tipo B o grupos de delincuencia organizada, pues tienen un tratamiento, tienen un carácter de que netamente pues estas estructuras las identificamos en el área urbana, por lo que no necesariamente pues se necesita un componente militar para su accionar, porque netamente pues el tema de las ciudades es netamente de control ciudadano, de control de policía, llamémoslo así. Identificamos también como por último las tipo C. Esas son esas estructuras pequeñas donde afectan netamente al ciudadano de a pie, llamémoslo así, el ciudadano que está en la comuna, en el barrio, el ciudadano que de pronto se ve sometido a un hurto de celular, el ciudadano que a la vuelta de la esquina pues se encuentra, llamémoslo así, un sitio de expendio de estupefacientes. ¿Y qué hicimos con esa categorización? De igual forma, un delincuente de estructura tipo A es igual de peligroso al tipo C. Lo que pasa es que son las condiciones y lo que hemos hecho es focalizar y priorizar esas estructuras que merecen una atención por parte del Estado, tanto en componente policía como militar. De igual forma, pues toda esta estrategia de crimen organizado, en un acompañamiento netamente de la Fiscalía General de la Nación como aquel ente, primero órgano rector en materia de policía judicial, donde de igual forma han enfocado sus fiscales de acuerdo a su modalidad a esta tipología. De igual forma pues hay acompañamiento de órganos de control como Procuraduría o Defensoría del Pueblo y de igual forma también un acompañamiento por parte del componente internacional. Hay un componente de apoyo internacional, sabemos que estas estructuras, principalmente las de tipo A o en algunos casos hemos detectado esas de tipo B, tienen alianzas estratégicas internacionales y a través de la oficina de Interpol que la tenemos o la manejamos desde Policía Nacional, nos permite tener ese contacto aproximadamente con 190 países. Ese flujo de información nos permite hacerle seguimiento a ese crimen organizado en el exterior, de que a pesar que a nivel Colombia pues tratamos de combatir el crimen organizado, pero ellos buscan otros países en donde esconderse o en donde evitar la acción de la justicia, pero esa herramienta de Interpol nos permite hacer esa búsqueda en esos 190 países donde tenemos esas alianzas internacionales. De igual forma en el aspecto social hay un acompañamiento por parte de algunas gobernaciones y alcaldías donde comparten esa ideología o esa metodología de cómo combatir inicialmente el crimen organizado y dónde está ese acompañamiento del Estado. De igual forma, pues como les comentaba inicialmente, desde el año pasado el gobierno nacional pues vio viable, llamémoslo así, la creación de un bloque de búsqueda similar a lo que de pronto nos sirvió como experiencia exitosa en la lucha de los carteles de narcotráfico en los años 90-95. Esa experiencia del bloque de búsqueda nos permite en esas zonas donde vemos que hay un asentamiento principalmente del crimen organizado, pues tener uno de esos componentes de investigación, de inteligencia y ese acompañamiento social. Ese bloque de búsqueda hoy en día pues traigo a colación una operación que desarrollamos en Urabá, nos permite ese acompañamiento de la parte social. En algunos territorios del país pues
hemos visto que ese asentamiento es, digamos, reconocido por algunas personas de la región. Vemos que algunas estructuras se convierten, llamémoslo entre comillas, como ese Robin Hood, a causa de pronto de a veces de ese no acompañamiento por parte social. Entonces, pues esa es la experiencia a grandes rasgos que les comparto de hoy en día, como identificamos el crimen organizado, cómo hemos tenido esa metodología, digamos, exitosa en el país, criticable, lo digo aquí en este ámbito, pero nosotros lo hacemos esa categorización en el ámbito de focalizar esfuerzos, de cómo el gobierno puede focalizar esfuerzos para combatir el crimen organizado. Muchas gracias. Bueno, llegamos al segundo momento y es si tienen preguntas entre ustedes. Sí, Mayor, en Centroamérica se ha identificado un fenómeno que se ha denominado la rebelión del crimen organizado, que es el enfrentamiento entre organizaciones de criminales. Costa Rica es incluso escenario de ese tipo de confrontaciones casi a diario. Eso ha hecho que la violencia adquiera otra dimensión. Ya en Centroamérica no hay violencia política como en el siglo pasado, pero por ejemplo el miércoles de esta semana en Costa Rica un grupo criminal para vengarse de su adversario disparó al vehículo 150 veces para garantizar que no quedara nadie vivo en el vehículo. Pero eso es normal, y Costa Rica junto con Nicaragua son de los dos países con menor tasa de criminalidad. Lo que encontramos en Centroamérica, y entonces aquí le formulo mi pregunta, es que los gobiernos de todos los países no han hecho esa diferenciación en cómo manejar a estos grupos del crimen organizado, sino que todavía lo hacen en términos de la delincuencia como por un problema normativo. Cuando aquí en Colombia han creado esas tres categorías, ¿hay alguna diferencia en términos de las políticas públicas, tanto sociales, para la atención de los sectores en donde opera cada una de esas categorías, igual que en el caso de las fuerzas policiales a la hora de dar un tratamiento para combatir las acciones de cada uno de los grupos en esas tres categorías, o es estandarizado? Bueno, doctor, esa metodología de caracterización y priorización que tenemos o que utilizamos principalmente pues, la Policía Nacional, solamente es para el uso de la fuerza, solamente es para las Fuerzas Armadas, llamémoslo así. Ya el tema de política o el tema de acompañamiento social, pues no encaja, digamos, no encaja esa política de caracterización tipo A, tipo B, tipo C, porque el acompañamiento del Estado tiene que ser uno solo. Digamos, en el caso de las estructuras de tipo A, se ubican principalmente en sectores rurales y ahí la víctima es el campesino. Las de tipo C los vemos pues a nivel urbano y la víctima es un ciudadano, digamos. No caracterizamos el tema de acción social porque el tema de acción social, el acompañamiento del Estado colombiano tiene que ser en todos los niveles, digamos, de caracterización. Y en cuanto al ámbito de lo que el doctor dice de ese uso de esa violencia a nivel ciudad, llamémoslo así, aquí en Colombia también lo vivimos, pero netamente es una acción policial, digamos, una netamente acción policial. El tema de fuerzas militares, digamos, somos aquí subgeneris en el momento de utilizar unas fuerzas militares para aplicación de la fuerza. ¿Qué hemos dicho a fuerzas militares? Colabórenos con esa ayuda en la lucha contra el crimen organizado, pero en el sector rural, donde ustedes pueden de pronto encontrar esos componentes armados, armamento largo o personas similares a uniformes que utiliza la fuerza pública. ¿Tiene alguna pregunta, Mayor? Doctor, aquí nosotros en Colombia pues hemos detectado una problemática bastante fuerte y es sentida a nivel Colombia y lo vemos a diario y
y vemos que en algunos casos de pronto la solución del gobierno pues es muy escasa, el tema penitenciario y carcelario en el país. Nosotros como Estado colombiano y principalmente como Policía Nacional, pues el tema de carcelario del país se nos está convirtiendo en esos centros principales de criminalidad, donde al tener la cárcel como función principal ese aspecto de resocialización, lo que hace el delincuente es intercambiar esas experiencias criminales, y cuando ya sale de pronto nuevamente pues a la ciudad, sale como en pocas palabras fortalecido criminalmente, y toca como quien dice fortalecer nuevamente ese aspecto de inteligencia e investigación. No sé, doctor Carlos Murillo, en su país el tema penitenciario y carcelario hoy en día cómo está, y si hay de pronto una política de Estado o si tienen esa problemática que hoy en día en Colombia tenemos. Sin duda sí, y yo creo que es un problema no solo de Colombia o Costa Rica, sino un problema latinoamericano. En Costa Rica decimos que cuando un delincuente ingresa a prisión, obtiene su maestría, ¿no? Se gradúa, se especializa y adquiere más habilidades que las que tenía cuando ingresó. En este momento hay una sobrepoblación carcelaria que en algunos casos llega al 100% de sobrepoblación. Y uno de los principales problemas es que sobre todo los líderes de grupos criminales, principalmente de narcotráfico, en la medida en que Costa Rica hay en realidad pequeñas pandillas, son más de delincuencia común que de crimen organizado, siguen operando cuando ingresan a prisión, y la mayoría de los delitos, por ejemplo, de uso de cuentas bancarias o de extorsión, se generan desde la prisión, porque por razones constitucionales no se les puede prohibir el uso del teléfono, incluso del teléfono celular, estando en prisión. El último caso, y que el Estado, cuando el crimen organizado adquiere la dimensión transnacional, el Estado entra en una situación complicada porque se le dificulta el control de los grupos criminales en la medida en que no solo operan en su territorio, sino a través fronterizo. La semana pasada se intervino a un grupo que estaba operando en Costa Rica para tráfico de drogas al menudeo, para tráfico de personas, y el líder está en una prisión en Nicaragua y desde ahí coordinaba a su grupo que operaba en Costa Rica. Entonces la dimensión ya no es solo costarricense, sino que en Centroamérica hay que verla a nivel regional. Y el otro problema que complica esta situación es que hay un flujo de representantes de los grupos criminales que circulan Centroamérica permanentemente, visitando las prisiones para recibir instrucciones de los líderes de estos grupos que están encarcelados en cualquier país centroamericano, porque, por ejemplo, y lo mencionaba días atrás, en el caso de la frontera entre Costa Rica y Panamá, hay 103 pasos fronterizos, solo 3 están bajo control aduanero, migratorio y policial, el resto son pasos libres a través de una frontera muy porosa. Lo mismo ocurre en el caso de el Triángulo Norte, y repito, ahí la excepción es Nicaragua. Sin embargo, desde prisiones nicaragüenses operan muchos de los líderes de los grupos criminales organizados que operan a nivel centroamericano y ya no a nivel de cada uno de los países.
Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta para ambos. Pues parece que hay cosas muy comunes, inclusive hasta en las formas, en los lugares de negocio que tienen estos grupos delincuenciales. En la lógica, o en la exposición del profesor Carlos Murillo, a partir de su exposición, uno pues creo entender que en el caso básicamente de El Salvador, ¿sí?, con los procesos de paz, posterior a esos procesos de paz allá se generaron, es donde empieza a coger fuerza este fenómeno. Nosotros aquí lo tenemos desde, yo diría que también después de los procesos de paz, porque es que se nos ha olvidado que nosotros tuvimos el del 91. ¿Sí? La pregunta es, ¿hay reacción tardía de los estados centroamericanos frente al fenómeno? Porque es que hemos hablado, o ustedes han hablado básicamente, y obviamente desde ahí era la exposición de esa parte de política criminal, pero ¿qué factores sociales entran ahí que hubieran podido desarticularse tempranamente? ¿Sí? Para el profesor Carlos. Para el mayor, ¿qué se está prohibiendo también en función, desde esa misma línea? O sea, porque de todos modos viene este otro proceso de las FARC y pareciera que tenemos el mismo fenómeno en desarrollo. ¿Sí? Y obviamente ustedes manejan la parte operativa y no la función social del Estado, pero ¿cómo ve la policía ese fenómeno desde el punto de vista social? Sin duda, hay una reacción tardía del Estado por dos razones. Una, porque durante un buen rato, prácticamente toda la década de 1990, se calificó a estos grupos criminales como delincuencia común, o sea, como el delincuente en pequeña escala que actuaba solo o que coordinaba con un par más para cometer un delito, sea un hurto, sea un robo, y no una acción criminal organizada con la intención de negocio. El otro problema es que incluso en el caso de Centroamérica, sobre todo en Guatemala y Honduras, hay que preguntarse si hay Estado. En Honduras, la construcción de Estado arranca en la década de 1950. En el caso de Guatemala, al igual que en El Salvador, la construcción se hace en torno a las Fuerzas Armadas. O sea, el referente de la construcción de la identidad nacional son las Fuerzas Armadas en esos dos países. El Salvador presenta una característica particular que complicó mucho el manejo de estos grupos criminales en la medida en que el gobierno firmó un pacto con las maras para reducir la violencia. Y efectivamente, durante el primer año de vigencia del pacto, el número de homicidios se redujo de manera significativa. Cuando expira el pacto, al final del primer año, lo que sucede es que los líderes de las dos maras demandan mayores concesiones del Estado. Ya no era simplemente, miren, no nos apliquen una política de mano dura o súper dura, no nos coloquen al ejército a combatirnos, sino que sea a las fuerzas policiales, que ese fue el primer pacto. Entonces, para suscribir un segundo pacto o prolongarlo para el segundo año, exigieron más. Y el gobierno quedó atado de manos porque prácticamente sin el apoyo de las maras, el presidente Sánchez Serén no sería presidente hoy. En la segunda ronda electoral en El Salvador para las elecciones para el actual gobierno, la diferencia de votos entre el partido Arena y el FMLN es prácticamente la cantidad identificada de mareros que votaron. Porque, ¿cómo se sabe que votaron? Porque votaron desde las prisiones.
o en distritos en donde había sido ubicados electoralmente. Entonces, eso legitimó a las maras como actor político, ¿no? Y que insisten en que no quieren establecer ningún tipo de alianza política porque para ellos el pacto es un pacto de no violencia, no un pacto político, aunque tiene consecuencias políticas. Y en este momento las maras tienen una alianza estratégica como la que tendría cualquier empresa con los carteles del narcotráfico. No, los mareros no son narcotraficantes. Lo que hacen es proteger las rutas del narcotráfico por El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces ahí es un fenómeno complejo, lo que se llaman esos problemas retorcidos, en donde entran múltiples factores. Y en la base de esos factores está la falta de Estado que hay en Centroamérica, con instituciones políticas y sociales muy débiles, que se han venido debilitando más y generan problemas de gobernabilidad y gobernanza, porque es una tarea pendiente incluso desde el siglo XIX en Centroamérica. No es nada distinto, doctor Carlos Murillo, lo que vivimos en nuestro país, no es algo similar. Nosotros hoy en día pues estamos en ese proceso de negociación y ya estamos en el proceso de que las FARC, principal actor criminal del país, en esas zonas veredales que ya fueron establecidas, pues para nadie es un secreto de esos lugares donde dejó FARC, eran lugares donde eran utilizados para diferentes actividades criminales, especialmente el narcotráfico. ¿Qué hemos hecho pues hoy en día? Inicialmente, por eso le decía que nada diferente, llega primero pues el Estado con su fuerza, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Esos lugares dejados por FARC, llegar primero con la acción de recuperar esos terrenos con presencia militar y policial, para que posteriormente llegue esa acción del Estado. ¿Quiénes quieren dominar esos territorios? Principalmente pues esas grandes estructuras que tienen una injerencia criminal, especialmente en el narcotráfico. Hoy en día, ¿qué buscan esas estructuras de tipo A, como nosotros llamamos? Pues ellos buscan considerarse un actor del conflicto. ¿Cuál es el fin? Pues llegar a tener esos prebendas o esos beneficios, principalmente en materia de justicia. Ellos lo que buscan hoy en día, esas principales tres estructuras, llamémoslo Clan del Golfo, los puntilleros y el tema de los pelusos, antiguamente llamado EPL, el tema de puntilleros, antiguamente pues ERPAC, esas tres principales estructuras pues buscan tener ese reconocimiento por parte del Estado para tener esos beneficios jurídicos, legales, y la posición del gobierno pues ha sido clara, en cabeza del doctor Juan Manuel Santos, es que tienen dos caminos. Primero pues se someten a la justicia, confiesan sus crímenes, o la otra pues se combaten con toda la fuerza del Estado, inicialmente pues policido, ¿no? Entonces pues no es nada diferente pues el panorama. Para nosotros, secreto, como les decía, esas zonas hoy en día fueron utilizadas por las FARC. Por eso hoy en día en nuestro país, un informe que salió hace pocos días, el informe del incremento de las hectáreas sembradas en el país, no se notaba en los últimos 10 años, llegamos casi a las 188.000 hectáreas cultivadas en diferentes partes del país, donde el reto ahorita principal del gobierno es ese. Primero, cómo sustituir esos cultivos, cómo enseñarle a la gente, explicarle a la gente que ese cultivo es ilegal, y cómo enseñarle a que hay cultivos legales o cultivos de pancoger que ellos pueden hacer, y también un acompañamiento del Estado, ¿no? De igual forma hay procesos de erradicación manual. Ya sabemos que en nuestro país somos, doctor Carlos Murillo, pues un país, llamémoslo así, la tierra es muy fértil en el aspecto de la siembra de la hoja de coca. Entonces se debe primero el incremento a que se han identificado nuevas zonas de esos cultivos. De igual forma pues algo que marcó la pauta de ese crecimiento de esos cultivos fue la prohibición de la erradicación o la aspersión por glifosato, pues la parte aérea. Hoy en día pues esa lucha se transformó netamente pues a la erradicación manual, donde también se generan otros componentes subyacentes, el tema de la protesta.
mucha gente que tiene arraigado su cultivo, que lo ve en algunos casos por el desconocimiento de la norma, lo ve como legal, lo que hace es defender su cultivo, y se ha generado en algunas partes del país pues esa confrontación principalmente con la policía, con los grupos ESMAD. Entonces vemos que esas zonas hoy en día pueden ser copadas por otros grupos criminales o pueden ser netamente utilizadas por esas disidencias que no se han querido acoger al proceso de desmovilización que hoy en día tiene las FARC. Gracias. Bueno, queda abierto el micrófono al público. ¿Sí? Bien, como decía, entonces, si bien creo que hay una responsabilidad directa de los estados, en este caso del Estado colombiano, porque pues muchas veces por el abandono que tiene este mismo en territorios alejados del centro del país, digamos en este caso Bogotá, Medellín, bueno, y las principales ciudades, permite que estos grupos ilegales lleguen como administradores de justicia, resolviendo líos entre los campesinos, también como administradores de la economía. O sea, a un campesino le sale más rentable cultivar coca que cultivar yuca o cualquier otro producto agrícola. Y entonces creo que a Colombia y bueno, la mayoría de países de Centroamérica y en sí de esta parte del sur le hace falta, digamos, enfatizar una línea política más clara en materia y apoyo a esta parte del campo, que digamos que son los que se ven más afectados por el conflicto, y es donde donde surgen digamos estos grupos armados de tipo A, como lo mencionaba el coronel mayor. Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿cuál sería la línea política correcta que deben seguir los países latinoamericanos en materia de seguridad, ¿sí?, de presencia, digamos, policial y militar, pero también en materia agrícola y pues de economía, ¿no? ¿Cuál de los dos? Bueno, si tuviera la respuesta, creo que cuál es la política correcta, creo que tendría alguna posibilidad, no es mi aspiración, pero de ser presidente de la República. No, mire, lo primero que yo creo es que hay que entender, lo cual es difícil de lograr con los líderes políticos y con los gobiernos, que la solución es de carácter integral y holístico. La solución no es solo de combate al crimen organizado y a este tipo de manifestaciones, sino que la solución debe verse interconectada en todos los ámbitos del quehacer del Estado. Es una solución política, económica, social, jurídica, cultural y estratégica. La seguridad hoy es un fenómeno muy complejo. No es que en el pasado haya sido diferente. Lo que sucede es que cada una de las dimensiones de la seguridad se han visibilizado y hay un mayor número de actores. Incluso el ciudadano y la ciudadana son actores empoderados hoy, que tienen medios como las redes sociales para manifestarse, para exigir acciones por parte de la estructura del Estado. Los medios de comunicación, sobre todo la prensa, juega un rol fundamental, y hay ocasiones en que la prensa le sirve a los intereses, no digo intencionalmente, a los intereses del crimen organizado, porque los visibiliza y los convierte en referentes. Y en materia de seguridad,
hoy en día es necesario entender que la seguridad no puede ser vista solo en términos de la doctrina de la seguridad nacional del siglo pasado, ¿verdad? Ni que la seguridad es solo seguridad ciudadana en términos de la acción policial y militar. Hay autores en este momento que hablan de que la seguridad es en términos energéticos, en términos ambientales, tecnológicos, de conocimiento, de información, seguridad geoestratégica y seguridad humana. Y dentro de la seguridad humana entra la parte de la seguridad alimentaria y sobre todo de la seguridad ontológica, es decir, cómo yo sé quién soy como persona y cómo tengo la certeza en algo muy puntual, de que mi identidad, o sea, de que lo que dice mi cédula de identidad no ha sido robada. O lo que ocurría en Costa Rica como parte de las acciones de un grupo criminal integrado por abogados y notarios, que es que uno podía ir al registro público de la propiedad por una certificación de la propiedad de mi casa y me decían, no, usted no es propietario. ¿Cómo no soy propietario? Si esa es mi casa desde hace años. No, usted la vendió hace tantos años. Le digo, no la he vendido. No, habían falsificado la firma, la habían vendido y si hubieran querido me desahucian porque yo estoy ocupando una propiedad que pertenece a otra persona. Entonces, eso es parte de la seguridad en términos hoy, no solo esa parte visible de la violencia, del temor a salir a la calle y tener la certeza de regresar en la noche, vivito y coleando, como decimos en Costa Rica, sino que el Estado tiene que entender que los problemas de hoy están claramente entrelazados, por eso decía que son problemas retorcidos, porque están muy vinculados en todos los ámbitos y la parte identitaria es fundamental para construir ciudadanía, para garantizar la operación del sistema político y sobre todo de la democracia. No, sí, comparto completamente las posiciones, digamos, uno quisiera que fuera lo contrario, que primero llegara esa acción social, esa acción preventiva, esa parte de educación, esa parte de salud de los territorios, y que en algunos casos hasta que de pronto no llegara la fuerza pública, digamos, que solamente existiera ese tema de convivencia, seguridad ciudadana inherente al ser humano. Para no irnos tan lejos del caso del departamento del Chocó, casi el tema de analfabetismo puede llegar casi a los 60-70% de la población en esta parte de nuestro territorio. Entonces vemos que de pronto ese acompañamiento desde años atrás pues no se ve reflejado, no se ha visto reflejado de esa educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de empezar a educarles o empezar a enseñarles qué es el tema de seguridad, como le decía el doctor Carlos Murillo, en el contexto general, no el tema de seguridad como algo que contrarreste un generador de violencia, sino el aspecto de que tenga un complemento en donde una persona puede desarrollar su actividad agrícola, su actividad diaria. Lastimosamente pues sí es más de labor de parte de Estado, más parte de acompañamiento, pero hacia allá es el camino, hacia allá es la ruta y hoy en día pues los gobiernos enfocarán sus esfuerzos y tendrán que enfocar sus esfuerzos principalmente en el tema preventivo, en el tema social. Traigo a colación el código de policía que hace poco pues ya entró en circulación en nuestro territorio nacional y vemos cómo ha sido ese contraste y cómo ha sido esa generación de pronto de mirar, oiga, pero ¿cómo así? Si esta conducta anteriormente no era prohibida, ¿por qué me la prohíben? Esta conducta hace unos años no era prohibida, porque hoy sí. Lo que pasa es que también el tema social viene que estar acompañado al tema de cultura, al tema de cómo yo me comporto frente a una sociedad y al mismo tiempo pues cada parte es un complemento, ¿no? Autoridades, factor social, el ciudadano y los deberes que tiene una persona frente a la sociedad para en sí vivir en un entorno saludable, ¿no? Vamos a hacer entonces
la línea de preguntas que hay ahí y se responden todas. Buenas noches. Agradecer por este espacio, darle nuevamente la bienvenida al doctor Carlos, bienvenido al país. Tengo una preguntita para usted y es que en estos momentos vamos a empezar un proceso de paz con las FARC, y a través de su experiencia, pues de lo que había comentado al inicio del foro, usted había dicho que la problemática se presentaba cuando era difícil reinsertar a estas personas a la vida civil, que estas personas muchas veces presentaban problemáticas para poder ser nuevamente ciudadanos. Entonces, dentro de su experiencia, dentro de su investigación, yo quisiera saber qué consejo le podría dar al gobierno nacional para evitar que esta gente vuelva o se integre a estos grupos criminales. Y otra preguntita así rápido es, ¿usted cree que el gobierno nacional debería tener control de los programas de televisión que se están presentando, de los narconovelas y todas esas cosas? Gracias. Aló, buenas. Primero que todo, un saludo al panel, también a los participantes. Pues la idea es ser concreto en el tema, pero de todos modos ser también detallado en la pregunta para que se pueda responder bien, ¿sí? Pues encontrar allí un elemento que pues a lo largo de la academia estamos investigando, ¿no? Y es en sí, ya después de tener un paneo y por lo menos los habitantes del mundo saber cómo está la situación colombiana en términos de la apuesta de paz, del proyecto de paz, de la disposición y la reidentificación nacional, ahora por la paz como proyecto. Quiero hacerles una pregunta específica y pues teniendo en cuenta un argumento que hemos venido construyendo desde la academia. Decimos que la apuesta del Estado en estos momentos, encabezado en el gobierno nacional, es la paz. Por ende, las instituciones estamos en la apuesta de la paz, ¿sí? Desde donde la vamos conformando. Hoy estamos acá presentes varias instituciones. Ahora, la situación real y a la pregunta, que es, ¿cómo estamos viendo el desarrollo y la implementación del proceso de paz en diferentes latitudes donde se está configurando, se está resolviendo el problema de paz? El punto es que si es el gobierno el encargado del Estado para proyectar la política de paz y este no está garantizando ni los campamentos ni lo básico para poder hacer la paz, la cultura de paz, las condiciones para que haya paz, ahí va la pregunta. ¿Cómo nosotros como instituciones, ¿sí? Personas, entes, seres, sobre todo instituciones, quiero hallar, cómo podemos hacer esa paz, ¿sí? Desde las institucionalidad que somos y que representamos en estos momentos? Por lo menos en el panel hay unos académicos importantes, está el representante también de las fuerzas policiales, ¿sí? Y acá también está la ESAP, Escuela de Administración Superior de Administración Pública, está también la Nacho. Entonces estamos varias instituciones también en la apuesta de la paz, ¿sí? Pero entonces no podemos hacer una paz en la que la Policía Nacional está atacando a los estudiantes de la Universidad Nacional, eso yo lo tengo claro. Y nosotros también no podemos estar atacando a la… ¿sí? Necesitamos encontrarnos, a eso va la pregunta. Entonces creo que la dejaría hasta ahí, creo que ya se ha entendido. Para ser así concretos, muchas gracias a todos. Buenas noches para todos y todas. Yo simplemente tengo dos preguntas concretas para el mayor. Entonces, con respecto a la tipología que se viene manejando de la Policía Nacional y del Ejército A, B y C, quisiera en primer lugar saber en qué tipología se ubican los asesinos de líderes sociales en los últimos tiempos, ya que hemos venido encontrando pues que han sido selectivos y sistemáticos, tal cual como lo hacían los paramilitares en su época clásica, y el cambio de lenguaje no ha ayudado a cambiar la realidad del país.
y pues se siguen eliminando estos líderes sociales que lo único que están buscando son escenarios de paz, de reconciliación y de construcción de alternativas, no solo de convivencia, sino de su subsistencia. Y en segunda instancia, quisiera preguntar cómo es posible que desde pues, de la institución policiva de este país se piensa que lo primero que se tiene que hacer en el marco del proceso de paz es recuperar los escenarios dejados por las FARC. Si se entiende que si se desmovilizan ya no hay ese peligro, pues, y lo primero que se tiene que hacer es a través de la política pública, a través de la intervención del Estado y de la sociedad, por supuesto, recuperar los escenarios en el marco de la construcción de la convivencia de estos, no en el escenario policivo y militar. Entonces quisiera saber cuál sería el enfoque principal del ejército y de la policía en esos escenarios de recuperación con respecto a. Listo, gracias. Buenas noches. Mi nombre es Juan Carlos Escobar. Hay algo claro. Las bandas criminales como insurgencia no política. Yo pienso que, como decía aquí uno de los panelistas, uno de los presidentes llegó al poder gracias a un apoyo, creo que de las maras, ¿no? Esto ya define algo muy concreto, y es que las bandas criminales son parte de la sociedad, generan economías legales e ilegales, por un lado, hacen parte de unos territorios, unas luchas de poderes a nivel tradicional. Yo también estoy averiguando y creo que en Centroamérica se planteó algo muy interesante, y es que después de esos diferendos territoriales en términos a nivel conservadores, de luchas de poderes, varios estados llegaron a acuerdos de consensos desde la vía de la diplomacia, como reconociendo ciertas dinámicas relacionales en el territorio, ilegales o no ilegales. Si no se pudieron acabar desde la vía de la violencia, desde el establecimiento de unas reglas de juego establecidas, si desde ahí no las pudieron exterminar, ¿por qué no tomar ese consenso de dialogar con esos actores, ¿sí?, en términos de llegar a unos acuerdos que permitan otras lógicas de convivencia, que disminuyan, digamos, que dejen de ser esa amenaza para una sociedad y se conviertan en otras lógicas que contribuyan, digamos, a mejorar unas relaciones digámoslo así, de fuerza, de poder, que están en constante fricción? Por ejemplo, finales de los años 30, de 10 años de licor ilegal en Estados Unidos. Estados Unidos, claro, llamaron a Keynes para decirle, bueno, ¿cuál es la fórmula para reactivar la política económica de la crisis norteamericana? Legalizaron el licor, generaron un nuevo impuesto, generaron unas lógicas de acabar con la violencia, con la sangre, generaron trabajo. Eso mismo hay que replantearlo, creo que lo replanteó inclusive Pepe Mujica desde Uruguay. Esas lógicas, como decía Samper, hay que legalizar las drogas, entre comillas, que el individuo pueda domesticar. Desde esa perspectiva yo me pregunto, ¿este conflicto armado se ha planteado en términos de reconocer unos actores legales y ilegales que han intervenido en la guerra y que han afectado de manera directa con el uso de las armas y de manera indirecta financiando ciertos sectores de la guerra? Entonces yo me pregunto si lo que se está viendo es un consenso entre iguales, ¿cierto? Reconociendo ciertas lógicas y reconociendo, digamos, de alguna manera una impunidad que nadie quiere llamarla por su nombre, pero que es una realidad en términos políticos y no políticos. Entonces, plantearnos, la gran pregunta es, si las intervenciones del Estado no han dado resultados desde la vía de la violencia, entonces ¿por qué no pensarnos unos acuerdos donde todos los pecadores reconozcan sus pecados y empiecen a negociar otras lógicas, donde empiecen a reconocerse cosas para plantearnos de otra manera, más como lo planteaban acá, esos acuerdos de confianza a partir de acuerdos más diplomáticos de la realidad? Buenas noches. Según la diferencia establecida por el profesor Carlos Murillo,
entre insurgencia y protoinsurgencia, porque el Estado colombiano ha tratado la insurgencia del país como una categoría A del crimen organizado. Buenas noches para todos. Yo quisiera retomar un poquito el tema del problema carcelario y la pregunta sería para ambos, en su concepto, el problema carcelario que tenemos en Latinoamérica, porque es generalizado, ¿sería una falta de voluntad política o realmente de inversión? Gracias. Bueno, cerramos aquí el ciclo de preguntas y damos paso a sus respuestas. Bueno, a nivel general, pues digamos las preguntas hay un sentido común de la preocupación, de pronto de qué pueda llegar a pasar con los actores criminales que tenemos en la actualidad y qué pueda de pronto llegar a pasar con el tema de la acción social que nos preocupa inicialmente a todos. El tema de acompañamiento del Estado, no solamente la parte reactiva, la parte de fuerza, digamos, policial, tanto militares, sino cómo es ese acompañamiento, cómo es el acompañamiento del Estado en los diferentes ámbitos. Entonces, pues, traigo a colación, pues, hago un resumen de las preguntas, aquí hago un contexto general, que el tema del proceso de paz, pues, no hay que mirar o no hay que dejar por un lado que el tema de las FARC y el ELN hoy en día, que acogieron un proceso de paz, el tema de FARC y ELN que está en ese proceso de negociación, fue a razón de la acción de la fuerza pública. Digamos, todo este año, de los más de 50 años que duró esta estructura o este grupo terrorista, llamémoslo así, pues en lo último llegó a que ellos dialogaran al tema de que su intención principal de llegar a las armas, o llegar al poder por las armas, pues fue como quien dice interrumpido gracias a las diferentes acciones que hizo principalmente la fuerza pública y que logró que hoy en día de pronto las FARC estuvieran o que estén sometidas o que estén sentadas con el gobierno nacional bajo los diferentes parámetros. El tema de la pregunta que me hicieron del tema del homicidio de los líderes sociales, digamos, para eso no se necesita categorización, digamos, para eso no se un delincuente que asesina a un líder sindical, digamos, un representante de la ciudadanía o un representante con vocería por parte de un grupo de personas, pues merece una atención integral del Estado. Digamos, a nivel de Estado hay grupos especiales, les quiero compartir eso, grupos especiales de investigación y fiscales destacados solamente para investigar y contrarrestar todas esas diferentes acciones, principalmente con los líderes sociales. Digamos, frente a esos delitos específicos, todo el tema de delitos de lesa humanidad, todo el tema de derechos humanos, todo el tema de lo que tiene que ver con nuestros menores, pues esos delincuentes no están categorizados. Aquí nosotros lo que hacemos es categorizar esas estructuras de crimen organizado, digamos, que tienen una jerarquía o una permanencia en el tiempo y que merecen una atención del Estado para atacarlas. Pero el tema de esos delitos, digamos, especiales, llamémoslo así, o que merecen una atención, pues merecen un tratamiento especial tanto en componente de investigación, componente de acompañamiento y cómo hacen esas acciones preventivas en materia, pues, de contrarrestar los diferentes fenómenos delictivos. El tema de negociación con el Estado, como me decían que esos territorios hoy en día, digamos, que puedan ser proclives para que de pronto puedan ser tomados por otro grupo criminal, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vimos esa opción como Estado, vimos esa opción de cómo llegar a esos territorios, tanto acompañamiento de labor social y como acompañamiento por parte del Estado. Para nada es un secreto, como lo comenté anteriormente en mi intervención, que esas zonas que fueron dejadas por FARC inicialmente, de ese grupo que hoy en día está negociando con el gobierno, pues eran sitios destinados o sitios controlados ilegalmente, principalmente para ellos cometer diferentes acciones criminales, en el caso de narcotráfico, en el caso de extorsión a los campesinos, en el tema de hurto de ganado. Digamos, para mí no es secreto que esos sitios fueron utilizados para eso. Y hoy, ¿qué queremos hacer? Llegar a esos lugares, acompañamiento de esa parte social, acompañamiento de nivel internacional, en caso, pues, en el tema de ese acompañamiento del mecanismo de verificación de la ONU, y llegar con la parte también de seguridad integral del Estado. Sí,
Mire, para mí, y sobre todo cuando vuelvo a ver a ustedes, que son mayoritariamente lo que hoy se llama gente web, o sea, la gente que vive en un mundo muy diferente al que vivimos los que tenemos 40 y más años, que fue el mundo de la Guerra Fría. Hoy estamos en un mundo transformado, que la gente joven no se imagina la magnitud de la transformación que está sufriendo el Estado y que está sufriendo la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque hay una tendencia a convertir el concepto de Estado en sinónimo de gobierno. El Estado está conformado por el gobierno, por la sociedad y por todos los cuerpos de seguridad, fuerzas armadas y policiales, y por otra gama muy amplia de actores. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del caso de las narconovelas, para mí no es solo el gobierno nacional el que tiene responsabilidad, sino la sociedad también tiene responsabilidad en cómo maneja esas narconovelas y cómo se concibe la construcción de la identidad individual y colectiva. La experiencia que ocurrió en Centroamérica con los procesos de reinserción, lo que puede generar son lecciones aprendidas, pero no por el cambio que de la década de 1990 a hoy, esos procesos de reinserción, en este caso con las FARC, es muy diferente. Entonces hay que sistematizar esas experiencias y ver cómo se implementan, ¿no? Entonces la sociedad tiene responsabilidad en todo lo que está ocurriendo en este momento. Hay un problema en materia de acuerdos de paz que yo insisto mucho, que es que estamos en un periodo de transición y muchos conceptos, muchas nociones y visiones son propias del siglo pasado. O sea, todavía muchos tenemos un pie en el siglo pasado y un pie en el siglo XXI. Y les enseñamos a ustedes, a la gente joven en la academia, con los conceptos del siglo pasado para entender una dinámica muy diferente. Hoy prácticamente no existe ningún proceso que no tenga una dimensión transnacional. El proceso de paz en Colombia tiene una repercusión muy concreta en las últimas 3 semanas en Bolivia, que fue el aumento significativo del área cultivada de hoja de coca, sobre todo en la zona del Chapare, que es una hoja de coca modificada genéticamente que no es apta para el consumo tradicional de la hoja de coca. O sea, la hoja de coca del Chapare está prácticamente destinada al mercado ilegal en su totalidad. La hoja que se produce en la zona alrededor de La Paz, de los yungas, es una hoja destinada a que puede ser mascada, puede ser utilizada en el té, en los confites, en repostería, porque no ha sido modificada genéticamente. Entonces, lo que pase aquí repercute en todo el mundo necesariamente. La cuarta persona que intervino hablaba de la política y de la no política. Yo siempre me pregunto, ¿qué es no política? No hay nada de la acción, incluso individual, incluso en una relación de noviazgo tiene un pequeñísimo componente político, porque esa relación de noviazgo genera efectos sociales y la sociedad humana es por naturaleza política. En el caso de la parte de la insurgencia, protoinsurgencia e insurgencia no política, tenemos que verla desde mi perspectiva como un componente a lo largo de un continuum en donde hay distintas manifestaciones. Y la protoinsurgencia hoy en ese fenómeno está, si bien más del lado de ser una insurgencia política, tiene componentes propios de la acción
del crimen organizado, porque es la única forma de subsistir, y sobre eso tendríamos que hablar un buen rato. En el caso de las cárceles de América Latina, yo lo resumo en estos términos. No solo es un asunto de voluntad política, es un asunto de voluntad técnica. Y no hay nada más difícil en los gobiernos que poner en el mismo tono la voluntad política y técnica. Normalmente andan separadas, pero también es un problema de inversión. Pero no se trata solo de construir más y más cárceles, porque podría terminar una parte significativa de la sociedad en prisión. Y no se trata de eso, se trata, así como se hace un esfuerzo en Colombia, como se hizo en el pasado en Centroamérica, de reinsertar a los guerrilleros, es muy diferente que reinsertar a alguien que proviene del crimen organizado, pero también a aquellas personas privadas de libertad, en principio están en prisión para un proceso de adaptación y reinserción en la sociedad. Entonces, esto demuestra que lo que comenzamos como crimen organizado forma parte de todo ese intrincado que constituye hoy el Estado y la sociedad en todas sus manifestaciones. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Damos por terminado el conversatorio y estaremos invitándolos en este semestre a los próximos que vienen. Muchas gracias.